con la ayuda de Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya acabando la semana casi. Que se acabe las semanas se hacen muy largas. Yo no sé a ti, pero a mí se me hacen larguísimas. Bueno, pero si llegas nos lo haces más fácil, Lorenzo. Le ponemos ese tono y a esos titulares tan grandilocuentes le metemos un poquito más de análisis de colmillo. y de luz. Venga, vamos con el color. Sin lugar a dudas, una de las grandes cuestiones que en las últimas horas están así despertando interés, China, por supuesto, y lo que dice Estados Unidos. Y ahora Biden, con la mirada puesta en esos G7 poderosos, aunque ya no tan poderosos, a finales de mayo, quieren restricciones a la inversión en China, quiere imponer esas restricciones. No sé, esa estrategia, al mismo tiempo además que habla de hablar con China, cómo va a casar y, bueno, ¿qué nos cuentas de este punto? Sí, esto es un ejemplo más, ¿no?, de la hipocresía y de ese ejercicio de intentar sorber y soplar al mismo tiempo, que es realmente imposible. Uno coge un vaso con una pajita, intenta sorber y soplar al mismo tiempo y evidentemente al final lo que va a tener es un problema, ¿no? Además viene precedido de unas declaraciones de Yellen pidiendo una relación constructiva y justa con China, lo cual no se comprende muy bien. Efectivamente, la idea es firmar en las próximas semanas, va a firmar Joe Biden una orden ejecutiva, que no lo llevaría al G7 para proponérselo para todo el resto de socios, sino que primero firmaría una orden ejecutiva para restringir la inversión en sectores clave de la economía de China por parte de empresas de Estados Unidos. En principio solo serían empresas de Estados Unidos, al menos eso es lo que apunta Bloomberg, que es la agencia que ha dado un poco la información en Estados Unidos. La idea es luego llevar esto al G7, efectivamente, en esa reunión que va a comenzar el 19 de mayo en Japón. Y bueno, pues esa orden ejecutiva se va a enfocar sobre todo a semiconductores, chips, inteligencia artificial y computación cuántica, básicamente empresas tecnológicas, para intentar de alguna manera romper sobre todo las alianzas que hay entre empresas chinas y norteamericanas. Esa es un poco la idea, hay muchas empresas conjuntas y lo que pretende es romper eso, ¿no? Se pretende prohibir por completo ciertos tipos de inversión, mientras que otros van a requerir la notificación previa al gobierno. Ya comentamos aquí que la Casa Blanca tiene unas listas blancas y unas listas negras. Algún telespectador nos preguntaba en las últimas horas que cómo se accedía a esas listas. El problema es que esas listas no son públicas. Y es la Casa Blanca la que determina en cada momento y lugar, con discrecionalidad, a dedo, con qué empresas se pueden hacer negocios y con qué empresas no, lo cual pues yo creo que es un problema grave, sobre todo teniendo en cuenta que parte de los problemas que está teniendo Joe Biden y de las investigaciones que está teniendo y de ese comité republicano que está en el Congreso intentando analizar las relaciones de la familia Biden con China, pues uno de los problemas que había ahí es que hay relaciones directas con empresas chinas, a las cuales se podría estar beneficiando en perjuicio de otras que a lo mejor son sus competidoras. Al mismo tiempo, Yellen, precisamente en las últimas horas, también en una entrevista televisiva, planteaba que han dejado claro a las empresas chinas y a los bancos chinos que no va a tolerar a Estados Unidos acuerdos comerciales que ayudan a Rusia a evadir las sanciones. Lo cual, evidentemente, pues es otro elemento que no se entiende muy bien, porque, claro, el hecho de que Estados Unidos pueda plantear en el seno de la OTAN una serie de sanciones, o en el seno incluso del G7, que son países aliados, con respecto a hacer negocios con un tercero, se puede más o menos comprender, aunque, bueno, las soberanías nacionales de esos países queda un poco en entredicho. Ahora, en el caso de China, ¿cómo le va a decir Estados Unidos a China si puede o no hacer negocios con Rusia, ¿no? Entonces vemos como al mismo tiempo hay un ataque importante, pero al mismo tiempo, prácticamente el jueves, Yellen en una comparecencia pública habla de esa relación constructiva y justa con China y denuncia a China por hacer competencia desleal, precisamente por estar ayudando a determinadas empresas nacionales, a empresas chinas, a desarrollar su actividad en el exterior en perjuicio de otras. Y eso es justo lo que está haciendo Estados Unidos con estas medidas. Eso es justo lo que ha estado haciendo la Reserva Federal durante los últimos años, porque la verdad, aquí hay un elefante rosa en la habitación gigante del que nadie quiere hablar. ¿Realmente quién está haciendo una política proteccionista? ¿China o Estados Unidos? ¿Realmente quién está haciendo una política que atente contra el libre mercado? Es que es inaudito que en determinados sectores de la economía, China, sobre todo en los grandes, China y Estados Unidos, tengan la misma política económica, que es utilizar al Banco Central para suministrar crédito barato, para facilitar un endeudamiento masivo de determinadas compañías, grandes multinacionales, que viven codo a codo con el Estado. Yo siempre digo que se acuestan en la misma cama y que además no tienen ningún problema porque ni siquiera lavan las sábanas, ¿no?, después de acostarse juntos. Y esa política es exactamente igual en China que en Estados Unidos. Si me apuras, China abre mucho más las puertas que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque puede competir sobre todo en términos de costes, en términos de una regulación más laxa. Entonces a China le interesa la apertura comercial. Entonces, ¿quién está haciendo aquí competencia desleal? Eso es lo que se tendría que preguntar muchos, ¿no? Yo la verdad, si muchos economistas norteamericanos de hace 50 años vieran lo que está pasando ahora, desde luego que no se lo creerían, Eva. Entre otros asuntos sobre los que te quería preguntar, quisiera que pusiéramos la mirada esta mañana, mirando
a ese escenario internacional, es lo que va a ser el relevo en la OTAN y parece ser que podría ser una mujer, pero no es seguro que vaya a ser von der Leyen. Biden quiere que sea von der Leyen. Ayer fue la visita de Stoltenberg a Kiev. No sé si será la última, desde luego fue la primera visita a Kiev. Es posible que fuera la última. Stoltenberg quería marcharse prácticamente sin pisar suelo ucraniano. Ha tenido ya varias prórrogas. Tendría ya que haber dejado de ser secretario general de la OTAN. En principio, me comentan fuentes bien informadas que podría seguir hasta 2024. Habría otra extensión corta de su mandato para seguir al frente hasta la primavera de 2024, justo cuando se cumplieran 2 años de la guerra de Ucrania, si no ha terminado la guerra de Ucrania, al menos si no ha terminado en su estadio anual. Hay cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en julio, el 11 y el 12 de julio, en Lituania, y ahí ya se quiere un poco plantear el nombre de ese candidato de consenso. Ya sabes que al final, pues aunque haya peleas y aunque haya batallas, siempre suelen presentar un candidato de consenso. Biden ya le ha dicho a Ursula von der Leyen que quiere que sea ella, se lo dijo en el viaje que hizo la presidenta de la Comisión Europea a Estados Unidos hace un mes. Su mandato de 5 años en Bruselas concluye en el verano de 2024, de ahí la necesidad de ir prorrogando un poco el alto cargo o el mandato de Stoltenberg. Claro, Ursula von der Leyen tiene una ventaja, que es una mujer, tiene otra ventaja, que ha sido ministra de Defensa, con lo cual conoce el chiringuito, pero claro, tiene un problema y es que la sombra de la corrupción le ha perseguido durante toda su vida, lo cual no le ha evitado ser presidenta de la Comisión Europea. Ministra de Defensa, un escándalo importante con un tema de comisiones y con un tema de adjudicaciones irregulares de contratos, renunció a su doctorado en medicina porque plagió la tesis, conflicto de intereses por los negocios de su marido con la industria farmacéutica, y parece que para dirigir un organismo supranacional, un organismo multilateral, parece que tienes que tener cadáveres en el armario. Seguramente esta sea la razón de que luego pues no entendamos algunos de los movimientos que hacen algunos líderes políticos. Claro, si tienen cadáveres en el armario, pues pueden ser chantajeados o pueden ser dirigidos, ¿no? Como digo, Biden ha dejado claro que debe ser una mujer. A Reino Unido esto no le ha parecido nada bien. Reino Unido se ha enfadado mucho. A través de su prensa, pues ya está filtrando que Úrsula no podría ser por los escándalos de corrupción. Ellos quieren colocar ahí a Ben Wallace, que es el secretario de Defensa de Reino Unido. Sánchez ha llegado a pensar que tiene opciones, lo cual, aunque alguno piense que es una broma, realmente él ha pensado que podía tener opciones. Eso explicaría en buena medida algunas de las políticas exteriores españolas, sobre todo lo que tiene que ver con Marruecos. El diario La República apuntaba que incluso se podría haber beneficiado Sánchez porque se le podría dar la presidencia de la Comisión Europea si Úrsula tiene que bajarse del carro antes. Imagínate Sánchez de presidente de la Comisión Europea, pues ya lo que nos faltaba, ¿no? Y luego hay una gran tapada, que es la que yo creo que tiene muchas opciones también, que es Chrystia Freeland, que es la viceprimer ministra de Canadá, que esta es la que elaboró junto a Yellen y Mario Draghi las sanciones occidentales a Rusia. Poca gente sabe que realmente esto fue así, lo contó Financial Times, aquí también lo explicamos con pelos y señales. Es ella finalmente quien redacta de su puño y letra esas sanciones. Ella tiene ascendencia ucraniana. Ella ha trabajado durante muchos años al lado de George Soros, ha sido editora de Financial Times y es uno de los elementos centrales, ¿no?, de esa política antirrusa en el mundo de la política occidental, ¿no? Y luego es ella también, no olvidemos, la que gestionó aquella huelga de camioneros, aquella concentración de camioneros, haciendo algo que no se había hecho nunca, que es congelar las cuentas bancarias no solo de los manifestantes, sino también de sus familiares. Con lo cual vemos que esta señora también puede tener una oportunidad para dirigir la OTAN. Realmente sería un problema porque implicaría poner directamente otro clavo en el ataúd de la relación que pueda tener Rusia y que pueda tener Oriente con esa OTAN. Pero desde luego yo creo que va a ser importante este nombramiento porque va a ser un nombramiento incluso más político que el del propio Stoltenberg, que a su vez opta a dirigir el Fondo Monetario Internacional. También sonó para irse a Norges Bank, que era lo que quería, pero a lo mejor acaba sustituyendo a Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario Internacional. Cambio de cromos, misma política, yo creo, al final, Eva. Está bien esa fórmula, con ese cambio de cromos. No tenemos mucho tiempo, pero yo quería preguntarte, Lorenzo, también sobre otra de las polémicas, esos fondos Next Generation para compra de votos, a pesar de la denuncia de fraude en los PERTE. ¿Qué hay detrás de esto? Sí, el tema de los PERTE es importante. La Agencia Europea de Lucha Antifraude, ya comentamos aquí, que en el PERTE aeroespacial está realizando una investigación, aunque el Gobierno no se da por enterado. El Ministerio de Hacienda está ya empezando a paralizar la adjudicación de algunos contratos porque es consciente de que hay fraude, de que hay adjudicaciones discrecionales, de que hay serios problemas en estos fondos. El Gobierno tiene una ventaja a este respecto y es que Bruselas no quiere en ningún momento que salga ningún escándalo a la luz. Lo vimos cuando vinieron los hombres de negro, lo vimos cuando vino esa misión de fiscalización, de auditoría de los fondos Next Generation, que prácticamente estando aquí esos hombres de negro, aunque capitaneados por una mujer,
pues recibieron el encargo o recibieron la llamada por parte de Bruselas de que fueran, bueno, pues de que tuvieran un poco, que hicieran la vista gorda, básicamente, con todo lo que le entregara el gobierno español, porque nadie quiere un escándalo en Next Generation, que es la bandera, ¿no?, de esa política europea, que es una política de gasto público para apoyar a las grandes empresas, sobre todo. Antes hablábamos del caso de Estados Unidos y China. Bueno, Europa está haciendo lo mismo. El problema es que Europa pues tiene menos dinero para poder hacerlo. Al final es dinero de los contribuyentes. El gobierno ahora lo que está haciendo es, tenía que presentar una ampliación, una adenda en el plan de recuperación enviado a Bruselas en su momento para ir recibiendo tramos de esos fondos Next Generation. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es retrasarlo lo máximo posible para recibir una buena cantidad, entre 7.200 millones de transferencias directas y luego otros 84.000 en préstamos que veremos si se piden, y ese dinero va a ser empleado fundamentalmente para comprar votos de cara a las elecciones. Entonces, la idea del Palacio de la Moncloa ahora es conseguir ese dinero y a partir de ahí pues empezar a anunciar medidas, bueno, como ya nos tienen acostumbrados, ¿no? El tema del escudo social, no dejar nadie atrás, y con todos estos mensajes pues hipotecar un poco más a la economía española sin ni siquiera realizar la transformación del modelo productivo, que sería lo realmente positivo, lo único positivo de todo este proceso. Porque si uno dice, bueno, se han llevado algo por el camino, ha habido comisiones, ha habido maletines, pero por lo menos hemos conseguido, ¿no?, hacer una transformación del modelo productivo, pero lo que no se dan cuenta muchos es que las transformaciones de los modelos productivos no se pueden hacer desde arriba. En realidad, todos estos ingenieros sociales tienen una visión muy comunista, muy totalitaria, incluso muy propia del corporativismo fascista. Piensan que grandes empresas y estados desde arriba pueden hacer cambios del modelo productivo, y no. El cambio del modelo productivo se hace desde abajo, se hace desde la microeconomía, se hace desde la libertad de las relaciones comerciales, y eso precisamente brilla por su ausencia. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, se nos escapa el tiempo hoy. Gracias, como siempre, con esta lectura, este detalle. Feliz jornada, buen trabajo, feliz negocio. Igualmente, un fuerte abrazo, Eva.